Buenas tardes a todos, bienvenidos a este curso, yo diría esta formación que vamos a tener espacio por ahí de dos sesiones, de 2 horas cada una. Tenemos realmente muchísimo que poder compartir hoy por hoy, pues gracias a la tecnología, a los avances y a muchos factores, contamos con la enorme oportunidad de mejorar la productividad y es justamente ahí donde nace este concepto que queremos ir compartiendo. En esencia, cuando uno revisa y analiza todo lo que significa el crecimiento tecnológico, pues lógicamente trae desafíos, trae muchísimos conceptos bondadosos, digamos, para las organizaciones. Y efectivamente, pues requiere que nos vayamos adentrando nosotros mismos hacia esos espacios, ¿no? Existe el reto de poder lograr de alguna forma mantenernos actualizados, cosa que es compleja porque estamos hablando de un crecimiento exponencial muy rápido, no solo de la cantidad de información, sino de la cantidad de herramientas que hoy por hoy existen en materia de inteligencia artificial. Hay muchos factores que efectivamente nos van a ayudar y es importante ir identificando cuáles son, digamos, los más confiables, cuáles son los que nos van a agregar valor, la forma correcta en la que podemos conectarnos con ellos y lograr los resultados que estamos esperando. Aquí existe muchísimo que se puede ir desarrollando. Recordemos que efectivamente la parte de inteligencia artificial se ha aperturado desde hace un par de años por ahí, haciendo un recorrido muy rápido. En el momento en el que OpenAI, a través de ChatGPT, pues abre a una versión, digamos, gratuita, que fue ChatGPT, creo 3.0 por ahí, las primeras versiones. Y se inicia pues una carrera, ¿no? Por el uso y por sacarle el mejor provecho posible a los conceptos de inteligencia artificial. Lógicamente, las versiones gratuitas, pues teniendo muchos limitantes, encontrando que el acceso, quizás la capacidad que tiene para responder, pues lógicamente al ser versiones gratuitas responden muchas cosas, pero pues no necesariamente se tiene la totalidad. Empiezan a evolucionar muchísimos conceptos y efectivamente por ahí nace, pues bueno, Microsoft sale, me gusta ilustrarlo de la forma en la que Microsoft sale de compras, ¿no? Sale de compras y compra un porcentaje bastante interesante, 49% ahí de participación en el concepto de OpenAI y ChatGPT, haciéndose pues del uso, digamos, de la inteligencia artificial en una primera etapa, ¿sí? Copilot, para que ustedes tengan por ahí en esa lógica histórica, empezó muy de la mano con los conceptos de desarrollo de software, es decir, empezando pues a ayudar a las personas a llevar el contexto de herramientas de programación, agregando código, revisando código, y empieza pues generando muchísimos de esos conceptos, pero si bien es cierto, la productividad en las organizaciones tiene muchísimo más que ver que todo esto, no necesariamente solo desde una perspectiva de IT. Cuando empezamos a incluir las otras herramientas, pues lógicamente empieza a abrirse un enorme abanico de opciones. Y es acá donde pues Microsoft ha hecho una apuesta muy interesante porque pues ya 365 tiene la capacidad de integrarse a Copilot y lograr muchísimos factores hacia adelante. Entonces, antes de llegar a todos esos conceptos, yo quisiera que demos unos pasos atrás para tener claridad sobre lo que significa, digamos, estar en este proceso y cómo existe esa integración para saber con exactitud qué es lo que podemos hacer, hasta dónde están nuestras oportunidades. Vamos a ver una serie de ejemplos y seguramente pues podría sumarnos muchísimo preguntas que algunos de ustedes tengan, usos que algunos de ustedes quieran practicar. Vamos a ilustrar en estos espacios cómo poder sacarle un provecho, pues, pero vamos a ir justamente creciendo de la mano de cada uno de ustedes. Entonces, arranquemos, si les parece, vamos a empezar hablando un poco sobre lo que sería quizás la parte de beneficios que tiene la inteligencia artificial y cómo se integra con el concepto de la productividad. En esencia, hay que entender que la inteligencia artificial, pues primero, no sustituye, ¿sí? Yo creo que efectivamente sí logra ayudarnos, logra apoyar, pero hay un concepto que siempre me gusta tener por ahí presente y es que
la supervisión humana sigue estando presente, ¿no? La inteligencia artificial puede mejorar significativamente la producción, la productividad, los medios con los que hacemos algunos conceptos, automatizar, hacer algunas cosas por nosotros, pero en definitiva, y luego de utilizarla por múltiples vías, siempre debe existir un proceso en el que seguramente nosotros leemos y hacemos algunos conceptos adicionales. Pongo algunos ejemplos por ahí. Suele suceder, por ejemplo, a nivel universitario, a nivel de colegios, que pues muchos alumnos ya utilizan la inteligencia artificial para hacer las tareas, ¿no? Pongo el ejemplo ahí más sencillo, ¿no? Por ahí entregamos una tarea, entregamos el texto, le hicimos un copy-paste, ¿no? Pero la supervisión humana, pues básicamente se da cuenta por ahí que siempre que termina un texto por ahí, ChatGPT, el último párrafo empieza diciendo, en resumen, entonces ya sabemos que todas las tareas que digan en resumen en la parte final fue hecho por inteligencia artificial, sin pasar un lector que nos diga que eso así fue. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que lograr que esto se vaya adaptando y que sea una técnica que no solamente sustituya tareas, sino que mejore lo que ya hacemos, porque nosotros lo que estamos buscando es productividad. Entonces, a nivel un poquito lúdico, por ahí les menciono estos conceptos, pero es porque en esencia es uno de los temas que está pasando. Parte de los desafíos que enfrenta la inteligencia artificial es justamente cómo logramos que no solamente se haga el famoso copy-paste, ¿no? Que vamos, pedimos, copiamos y pegamos, sino que exista un momento de análisis. Y mucho de lo que está sucediendo es justamente pedir que se realice la lectura de los documentos que se entregan, de la forma en que se trabaja, porque realmente mejoramos precisión y calidad, reducimos errores, y esos son conceptos que efectivamente deben estar en el día a día de lo que nosotros hacemos. Hay muchos procesos productivos que pueden ser, por ejemplo, como decimos por acá, miren, tediosos, ¿no? Hay conceptos que pueden irse reduciendo desde hace un tiempo, quizás un poco antes, quizás de la pandemia. Si algunos recordarán por ahí, Microsoft empezó adquiriendo algunos programas, algunas rutinas, y por ahí apareció Microsoft Flow, que prácticamente lo que hacía, en ese momento se llamaba Microsoft Flow, prácticamente era tomar flujos de trabajo buscando cómo automatizar procesos. Y por ahí era, digamos, de los primeros pasos que se dieron. Hoy por hoy en 365 Power Automate, que es prácticamente el nombre que adquirió Flow, Power Automate me permite generar esos flujos. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto con AGG apoyo a diferentes organizaciones, pero uno de los ejemplos que tengo más presentes con esta implementación es que justamente, digamos, se puede lograr un flujo de autorizaciones. Una organización que necesita, imagínense, es una fábrica y tiene que todos los días autorizar salidas de desperdicios, pues tiene que llevar un monitoreo muy cercano para que realmente pues el desperdicio que se tenga que realizar no sea sin supervisión. Estos procesos se realizaban de manera muy manual. Muy manual significa que la persona o las personas involucradas andaban con su tabla Shannon, ¿no? Ahí al final del día escribiendo los temas que necesitaban. Esa solicitud se llevaba a diferentes firmas en diferentes lugares. Y por último, finalmente igual se digitaba en una hoja de cálculo o en algún lugar de cómputo para que se tuviese el registro de manera digital. Entonces, imagínense, aquí lo que quiero ilustrarles es la brecha que existe entre el momento que sucede un hecho y el momento en que se puede tomar decisiones. Para una organización, esta brecha puede significar una ventaja competitiva, puede significar lograr más en menos tiempo y tomar decisiones correctas, decisiones informadas. Y entonces Power Automate creo yo que fue de esos ensayos iniciales, y por ahí vamos a darle una vista más adelante, pero hago pues, la observación. Power Automate permite que de alguna manera ese flujo inicie con un correo electrónico o inicie con un formulario, y a la hora que se llena el formulario, pues dispara a las personas involucradas la solicitud de aprobación, y una vez se aprueba, automáticamente se mandan a guardar registros a un Excel, se mandan las notificaciones por Teams, y hasta el policía de la puerta que tenía que permitir la salida del tema, pues ya tiene una notificación en una tablet, cosa que puede ir automatizando. Esos flujos de procesos, esos flujos justamente son ejemplos claros de cómo la inteligencia artificial
puede ayudarnos a mejorar la productividad. ¿Por qué digo esto? Porque ya Power Automate tiene involucrada la inteligencia artificial y eso pasó justamente en el último año. Entonces, sí hay procesos que vamos a lograr mejorar y vamos a tener a la vista estos conceptos. Pero no solamente se queda por acá, o sea, sí hay beneficios y lógicamente estoy seguro que ustedes empezarán a pensar la cantidad de beneficios que puede tener una organización producto del uso de la inteligencia artificial. Pero también es cierto que hay que ir tratando de crecer de manera ordenada. ¿A qué me refiero? A lograr establecer de alguna manera una estrategia para la adopción de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Si nosotros no definimos una estrategia, lo que vamos a empezar a hacer es de pronto generando mucho contenido, de pronto vamos a estar logrando que sí, efectivamente sean algunos conceptos, pero no vamos a lograr una mejora significativa o va a ser poco perceptible quizás cómo hacerle frente a esos desafíos de implementación. Entonces, creo que definitivamente hay que definir una estrategia de adopción, hay que formar a los equipos, hay que analizar el tema de herramientas, hay factores importantes a entender incluso en materia de licenciamiento, porque por un lado está el licenciamiento personal, digamos, de 365, que involucra mi cuenta personal de 365 y hasta ahí puedo yo utilizar la herramienta. Y no es lo mismo implementarlo a nivel de todo el tenant de Office para que toda la organización tenga acceso a la inteligencia artificial a través de estos procesos. Entonces, ese proceso de adopción creo yo que debe ser claramente identificado. Pareciera muy sencillo, pero creo que una lista de los principales procesos que queremos automatizar, una lista de los principales problemas, digamos, que encontramos en dónde valdría la pena involucrar la inteligencia artificial, son conceptos que podrían ayudarnos a afrontar ese desafío de mejor manera. Al final del día no solo se trata de implementación tecnológica, porque también es importante que comprendamos que esa curva de adopción pasa por las personas y las personas también tienen que aprender que el uso de la inteligencia artificial significa ciertos conceptos. Entonces, esos desafíos, esa adopción que logremos nosotros tomar de manera efectiva para garantizar que el resultado y la implementación sea exitosa, definitivamente tiene que requerir muchísimo desarrollo de competencias, formación y pues finalmente entender la colaboración para que todos entremos en ese concepto. Creo que por ahí son algunos puntos que yo vería clave y creo que el más grande de estos conceptos que definitivamente podríamos citar y tener plena conciencia, digo yo, de estos temas es la ética en el uso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, imaginen ustedes, pues es un tema crítico hasta cierto punto. Por ejemplo, si vemos la generación de contenido a nivel de marketing, hace unos 4 o 5 años atrás, escribir un artículo, por ejemplo, para un blog, para de alguna forma presentar algún producto, buscar usos y demás temas, pues pasaba siempre porque una persona, un experto en el tema, quizás era quien generaba ese contenido. Hoy por hoy ya es muy fácil pensar que la inteligencia artificial generativa crea el contenido y si no vemos los aspectos éticos de la forma en la que está desarrollado, que es mucho lo que está pasando por la velocidad que estos temas significan, pues si no consideramos estos aspectos, lo que está sucediendo es que hoy por hoy, imagínense, la inteligencia artificial está buscando información que generaron los humanos, que generaron de alguna manera con un criterio, con muchos factores que pueden pasar, digamos, esos diferentes filtros, pero en algún futuro cercano lo que va a suceder es que la inteligencia artificial se va a alimentar de lo que ella misma ha generado. Entonces hay un tema por ahí del uso de la tecnología, de la intervención humana, de la revisión a conciencia de los procesos, evitar sesgos, evitar pues digamos, todos esos impactos que podría tener la inteligencia artificial, es importante que los logremos paliar, digamos, de alguna manera en las organizaciones. Por eso es que el uso de políticas, el uso del concepto de la cultura, por ejemplo, organizacional, puede ayudarnos porque los valores siguen siendo, digamos, importantes y aunque la inteligencia artificial tiene la capacidad
de entregarme el concepto de si me preguntan esto, entonces respondo aquello, y un algoritmo de alguna manera puede irse adaptando, aprendiendo. El machine learning, el deep learning, todos esos conceptos están involucrados, va, recoge información, devuelve, pero funciona en base a esos parámetros. El humano funciona en base a parámetros, pero tiene características diferentes, características adicionales que le pueden permitir una toma de decisiones en mejores condiciones. Por ejemplo, la inteligencia artificial maneja de arranque toda la parte computacional, el concepto del método binario o el código binario, en donde tengo uno encendido, cero apagado, es decir, valores positivo o negativo, y a raíz de esos valores positivos o negativos, prácticamente se generan muchísimos conceptos o se derivan todos los conceptos que puede pasar la tecnología. Eso significaría que si yo hago una pregunta de si se cumple este parámetro, se cumple este parámetro y este parámetro responda X tema, ¿sí? El humano podría tomar esos tres parámetros, pero aún así considerar, por ejemplo, una parte de sentimientos, considerar una parte de una decisión quizás a futuro, porque involucra algunos temas que no necesariamente son parametrizables, como repito, puede ser el tema de los sentimientos. Entonces, lo menciono en el área de la ética porque en esencia yo quiero resaltar muchísimo que el humano sigue siendo muy valioso en el proceso de implementación de todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, porque es el filtro más importante por el que pueden pasar los datos, ¿sí? Este es un concepto importante y que debemos lograr aplicar. Así que hay desafíos y definitivamente hay cosas que podemos realizar. Si le damos una mirada al futuro, en definitiva, en el trabajo va a tener un impacto importante, pues ahí saliendo un poco de las dudas que suelen ser dudas tradicionales, digamos, en el concepto del uso de la inteligencia artificial, más que generar quizás cualquier concepto que tenga que ver con desempleo. Yo particularmente considero que las personas que aprendan a hacer uso de la inteligencia artificial, lo que van a lograr es efectivamente desempeñar de mejor manera sus labores y lograr pues, que esa calidad de vida incluso sea mejor, ¿no? Hoy por hoy, por ejemplo, quienes manejamos datos, sabemos que hay procesos de datos que hacemos al inicio que pueden ser automatizados hasta cierto punto. Digo cierto punto porque pues hay mucho proceso en el manejo, por ejemplo, de la extracción de los datos, la conexión a los datos, la transformación de los datos, porque pongo un ejemplo, ¿sí? Hoy por hoy tenemos ya herramientas que permiten lograr aplicar ciertos niveles, por ejemplo, en Power BI, que yo le puedo parametrizar que un error típico, imagínense, en la captura de información, puede ser que las personas ingresan zonas, imagínense una tabla de levantado de información para marketing, y las personas que van revisando las zonas, pues en el campo de zona ponen Z.1, Z-1, o un ejemplo puede ser el uso de la palabra boulevard, ¿no? Que lo escriben con cualquier cantidad de formas, ¿no? Boulevard, solo boulevard, boulevard sin D, con D, etcétera. Hay muchos factores que pueden generarle a un analista de datos una serie de procesos o de reprocesos, digamos, y ya hoy por hoy un Power Query permite que generemos una consulta en donde ese campo siempre pasa por una lectura, eliminando todo lo que no sea numérico y quedándose efectivamente con el dato que nos va a servir. Ya solo esto reduce una cantidad importante de la carpintería de los datos para toma de decisiones. Entonces, ya aquí vamos encontrando ventajas. Entonces, creo eficientemente que si una persona que se dedica a los procesos de análisis de datos, como lo acabo de presentar, encuentra las herramientas correctas, esto le va a ayudar a tener por lo menos 1 o 2 horas efectivas recuperadas del día a día que quizás históricamente le tomaban estar realizando labores repetitivas. Y por ahí creo que tenemos una ventaja. Si empiezo yo a hablar de diferentes industrias, van a ver que efectivamente la aplicación hacia donde podemos llevar estos conceptos, pues pueden realmente ir llegando a ser infinitos porque lograríamos realmente reducir muchísimos conceptos, hacerlos más eficientes y pues logrando grandes impactos. Hoy por hoy ya las preocupaciones de las personas es cómo generamos a futuro de alguna manera una lectura, digamos, de qué es real y qué no es real. Esa percepción de la realidad en algún momento puede pasar
porque, digamos, las personas, por ejemplo, toman contenidos, redes sociales, y están viendo tanto la información que la perspectiva de la realidad puede verse incluso cambiada, ¿no? ¿Por qué? Porque no se tienen quizás los principios de criterio, que es de los grandes conceptos que a lo largo podríamos empezar a ver cómo las organizaciones pueden empezar a trabajar conceptos de inteligencia artificial, pero siempre, repito, con una supervisión humana. Por ahí creo que es de los grandes retos que vamos a ir entendiendo. En esencia, entonces, fíjense, la inteligencia artificial definitivamente es una de los, yo diría, de las cuestiones más disruptivas que ha pasado en los últimos años, más revolucionaria, a la vez prometedor. Definitivamente vamos a tener la capacidad de crear pues todo lo que tenga que salir alrededor, no temas digitales. Ustedes ven por ahí imágenes, ven videos, estamos viendo contenidos. Hoy por hoy hay una capacidad interesante. Y todo este concepto, pues lo menciono como una parte introductoria porque efectivamente viene a desembocar a Microsoft. Microsoft toma lo bondadoso, digamos, de estos diferentes conceptos y los integra en sus aplicaciones de escritorio. Antes de que esto sucediera, si yo quería generar imágenes, pues por ahí los que tuvieron la oportunidad de ir a Midjourney y generar a través de Midjourney algunos gráficos, saben que pues eso era factible antes. Hoy por hoy, teniendo la licencia, tenemos la facilidad de poder generar en cualquiera de nuestros archivos ya en materia local, generación de imágenes, inclusión de videos, generación de tablas, es decir, hay una cantidad de bondades que estamos realmente teniendo. Así que yo creería que esos pilares importantes que están, que pasaban por fuera de Microsoft, lo importante en este concepto es que hoy por hoy están integrados y que podemos lograr estos conceptos ya trabajados desde las plataformas de Microsoft. Así que por acá, importante decirles que hay muchísimas ventajas de usarlo dentro de Microsoft. Creo que va a fortalecer muchísimo el concepto de las licencias a nivel de las organizaciones, pues porque va a haber muchísima adaptación. Hay tres conceptos quizás que son clave dentro de todo esto, que hay adaptabilidad, pues hay un tema de versatilidad y que efectivamente pasa, digamos, por el concepto de entornos colaborativos. Para las organizaciones, esto es un tema clave porque logramos hacer que el trabajo en equipo se pueda hacer mucho más eficiente. Repito, ya con algunas soluciones, históricamente Microsoft había demostrado que esto era factible y estábamos logrando ciertos caminos. Así que hoy por hoy, generar, imagínense, textos, tablas, gráficos, imágenes, resúmenes, tablas dinámicas. Hay muchos factores que podemos ir aprovechando a explotar al máximo por la integración. ¿Qué vamos a hacer a lo largo de estas sesiones? Pues utilizar estas aplicaciones para mejorar la productividad. De alguna forma, pasamos mucho tiempo, aunque a veces no lo notamos, quizás respondiendo correos electrónicos, tenemos que generar presentaciones. Yo suelo a manera de broma preguntar, nos toca, imagínense, vamos a ser representantes de un nuevo producto en el país y nos dicen, mire, ¿qué es una presentación para ir a vender este producto que es nuevo? Y nos toca lanzarnos al reto de que la presentación pues no es para mañana, es para ayer, ¿verdad? Entonces nos toca generar contenido muchas veces y eso significa tiempo. Ese tiempo es el que justamente la inteligencia artificial nos puede ayudar cuando entendemos que tenemos el contexto de productividad al que le estamos apostando. Entonces, mejorar muchísimos conceptos. Fíjense que hoy por hoy las herramientas de inteligencia artificial incluso están llegando al punto de tomar, por ejemplo, los tradicionales chatbots que respondía un robot con ciertos parámetros, a incluirles ya el concepto de inteligencia artificial a la cual podemos entrenar. Es decir, tomamos nuestras preguntas frecuentes, imagínense, entrenamos al bot y automáticamente el bot puede empezar a resolver problemas, de manera que vamos a lograr que la atención al cliente sea mejor, un mejor respaldo, respuestas más precisas, etcétera. Y detrás de eso es que vamos. Así que yo quisiera mencionarles en este curso también algunos aspectos que son importantes
No digo que necesariamente se tengan que incluir, pero el éxito en la inteligencia artificial y hasta aquí, hoy por hoy, está demostrado que lo que necesitamos es aprender a comunicarnos con la inteligencia artificial, ¿sí? Digo aprender a comunicarnos porque efectivamente nosotros podemos ponerle cualquier cantidad de preguntas a la inteligencia artificial y muchas veces pasa que encontramos una respuesta que quizás no es la que esperábamos, ¿no? Y queremos profundizar y esos chats, pues lógicamente van requiriendo que profundicemos, que expliquemos y vayamos creando la mejor idea posible. Para esto ha nacido con todo este concepto de inteligencia artificial un concepto que me gustaría explicar para que una vez esté explicado este concepto podamos echar a andar de una manera mucho más eficiente los ejemplos y le saquemos el máximo provecho. El tema es que nace con todo esto algo que conocemos, el prompt engineering, en donde es importante entender algunos conceptos clave que nos van a ayudar a resolver o a obtener las mejores respuestas cuando estamos utilizando la inteligencia artificial y que nos van a ayudar muchísimo. Para comenzar, eh, asignar un rol, fíjense, por aquí es uno de los conceptos importantes, asignarle un rol a la inteligencia artificial porque vamos a ir logrando que el embudo, digamos, o el abanico de opciones que nos pueda responder se va a lograr mejorar, va a ser mucho más eficiente. Un rol, fíjense, es la forma en la que le proporcionamos a Copilot qué es la función que está desempeñando para devolvernos una respuesta que puede agregarnos mejor contexto. Si yo le digo, por ejemplo, imagínense, actúa como un abogado y quiere una respuesta con algunos conceptos de asesoría, pues no es lo mismo que yo le diga actúa como un chef, ¿no? Y actúa como chef y devuélveme qué te parece la legislación laboral y cómo puedo realizar algunos ejemplos, no va a tener mucha lógica. Entonces, pero el mundo de respuestas, imagínense, es tan amplio que asignar un rol puede permitir que mi respuesta sea muchísimo más eficiente. Ejemplos de roles que podríamos estar utilizando, bueno, imagínense, actúa como maestro y defíneme esta dosificación, actúa como doctor. Lógicamente, no es la mejor respuesta, voy a decir, que hubiésemos ido a buscar en materia médica, pero pues uno puede por lo menos pedir una asesoría, algunos conceptos importantes, actúa como entrenador, diseñame un plan, aquí hay una serie, imagínense por ahí de temas que podríamos tomar, estos podrían ayudarnos, repito, a lograr una mejor forma de realizar estos procesos. Voy cerrando, digamos, el embudo para que tenga la mejor respuesta posible. La inteligencia artificial es tan bondadosa, ¿sí? Tan bondadosa que ya nos devuelve muchísimos factores. Aun cuando no usamos este prompt engineering, hay una forma muy interesante en la que vamos a lograr resultados. El factor uno, entonces, fíjense, es actuar como y entregarle un rol para que a partir de ahí se inicie el proceso. Número dos sería pedirle, en este caso, a Copilot, incluso les digo, esto funciona a cualquier inteligencia artificial, pero especificar la tarea, la tarea que queremos pedir. En ese prompt, una tarea, pues lo que significa es la acción específica que queremos que se realice. ¿Qué quiero pedirle que haga? ¿Sí? En este caso, imagínense, yo puedo decirle, resumir un ejemplo, ¿no? Tengo un PDF que quiero pedir, bueno, ayúdame a resumir las principales ideas de este PDF. Ayúdame, yo lo he visto haciendo incluso con el tema de libros, créame un resumen, por favor, del libro tal y efectivamente esa respuesta viene como resumen. Conceptos en donde he visto también mucha productividad es, por ejemplo, una organización que distribuye productos vinícolas, pues había una nueva casa de vinos que se iba a representar. Existe la página web, bueno, listo, me conecto a la web y le pido un resumen de los temas o de los insights más importantes. Fíjense, en materia de mercadeo, por ejemplo, es importantísimo tener insights, recuperar información que me diga algo y por ahí esos conceptos pueden ayudarnos, ¿no? El tema de reescribir o escribir también es importante. Ya estamos en un documento, ya el documento lo generaron y yo quiero, por ejemplo, generar algunos conceptos, reescribirlo, crear, generar un plan. Aquí tengo bien tareas, ejemplos nada más. Seguro ustedes tendrán muchos más. Son dos temas que he visto. Entonces, el rol y la tarea. Siguiente, entender el formato en el que quiero que se realice este concepto o esta tarea.
¿Por qué es importante? Porque eso también va a acelerar el proceso o la respuesta que yo voy a recibir. El formato, por ejemplo, es qué quiero que me responda, qué quiero que regrese, cuál es el formato de salida, por así decirlo, ¿no? ¿Qué podría ser un formato de salida? Bueno, quiero que me dé un plan, quiero que me dé consejos, una lista, quiero que me escriba una canción. Es decir, yo puedo pedirle prácticamente que el formato de salida sea una serie de temas que pueda realmente ayudarme. Incluso, por ejemplo, para la parte de programación, he visto quienes dicen, créame el script en lenguaje X, ¿no? En CSS, en HTML, en lo que quiera, que me ayude a esto. Y efectivamente, ese script se crea y permite incluso realizar conceptos que tomarían mucho más tiempo, ¿no? Recuerden, vamos detrás del tema de productividad. Y el último de los conceptos es hablar sobre el tono en que genera estos conceptos. Yo, en donde he visto quizás aplicado de mejor manera esto, es tanto en la generación de contenido como, por ejemplo, digamos, de video, generación de contenido, porque le pido un tono mucho más cercano, un tono coloquial. Entonces voy a grabar un video y tengo el teleprompter con texto que me generó, por ejemplo, en este caso, Copilot, pero también, por ejemplo, en los correos electrónicos, ¿no? Yo en un correo electrónico puedo prácticamente definir el tono como una actitud con la que transmito ese lenguaje o el estilo del mensaje. Si quiero ser, digamos, mucho más cercano a la persona o quiero alguna respuesta, quiero una respuesta, por ejemplo, muy profesional. Entonces, todos estos aspectos, fíjense, me van logrando agregar mucho valor porque a veces en el espacio que me tengo que tomar de inspiración para una respuesta a un correo o un tema similar, pues por ahí podría estar perdiendo algunos espacios, ¿no? De tiempo. Así que por aquí podríamos buscar, ahí son algunos ejemplos que seguramente nos van, repito, a generar valor a la hora de realizar consultas. Démonos entonces una vista, fíjense, por acá, de lo que serían los conceptos de Copilot que voy a poner en pantalla. Fíjense, voy a utilizar algunos conceptos que quisiera compartir, algunas URLs que creo que para ir profundizando y generando muchísimo más contexto que se podrían utilizar. Por ejemplo, por acá, miren, voy a copiar esta URL y la voy a pegar en el chat para que la puedan por ahí utilizar. Y este es como para darse de alta, podríamos, digamos, empezar por ahí entendiendo algunos conceptos, cómo se utiliza, qué cosas se pueden hacer. Este es, pues, digamos, la parte de Copilot, Copilot Lab. Está la parte de Microsoft Copilot como tal, que pues también nos deja ya conocer un poco sobre, número uno, pues entender que también tengo aplicación o algunos conceptos adicionales. Por acá también lo copio para que lo puedan ustedes visualizar, ir navegando y entendiendo un poco. La página oficial de Copilot para poder buscar información, pues es copilot.microsoft.com. Esta página también nos va a generar una interesante lógica para algunas cosas. Por ejemplo, por acá vemos primero algunas sugerencias, ¿no?, que nos puede ofrecer de entradita Copilot. Tenemos por acá, digamos que no solamente la generación de textos o respuestas, como puede, por ejemplo, pasar con Gemini de Google o con ChatGPT, ventajas enormes que tiene Copilot y la versión Pro, que es lo más importante, Copilot Pro, ya conecta DALL-E, que es el generador de imágenes, ya conecta muchísimos conceptos, de manera que yo puedo tener disponible por acá en el chat la oportunidad de escribir cualquier solicitud y empezar a ver algunas respuestas importantes. Entonces, si yo voy a copilot.com o copilot.microsoft.com, perdón, importante también que ustedes puedan ya loguearse con el usuario que tienen licencia. Sobre el tema de licenciamiento y así brevemente, quizás lo que vale la pena, y por eso abrí este concepto para que lo puedan visualizar por acá. Copilot, digamos que tiene una versión gratuita que lógicamente maneja funciones de texto, voz, imagen, tiene no siempre va a tener algunas limitantes, pero cuando nos pasamos a la versión Pro,
tenemos respuestas muchísimo más precisas, una apertura mucho más grande y la integración, creo yo que es lo más valioso a las herramientas de 365 de escritorio. ¿Por qué eso viene a ser valioso? Porque no es lo mismo, digamos, generar los conceptos en ChatGPT y estar copiando y pegando, a integrar la herramienta a la solución y que se abra incluso la capacidad de generar un resultado. Fíjense, hace un tiempo, por ahí quizás unos 6 meses, hizo mucho revuelo que en ChatGPT uno podía pedirle a ChatGPT, créame el código de Visual Basic para crear una presentación de 10 diapositivas que haga esto, esto y esto, ¿no? Entonces, uno tenía primero que conocer un poco Visual Basic porque había que ir a copiar ese Visual Basic, irlo a pegar después y esperar que funcionara. No siempre funcionaba, pero ya eran los primeros ensayos para crear, digamos, algunas presentaciones, ¿no? ¿Qué pasa con el Copilot Pro? Ese Copilot Pro ya me permite integrar en la plataforma de escritorio, digamos, yo ya tengo la capacidad de tener, fíjense, Copilot presente. Por acá lo voy a mostrar, miren, para que vean. Copilot ya es un botón dentro de la aplicación de PowerPoint. Eso significa que yo ya no necesito trabajar por fuera, ¿no? Y aquí esto le agrega mucho valor porque Copilot, fíjense, se abre ya como un chat dentro de la aplicación. Ya no tengo que utilizar ninguna herramienta por fuera y me permite generar temas bastante importantes porque resuelve conceptos que en el día a día me pueden estar generando, digamos, un tiempo adicional. Y por acá estaría resolviendo de esas grandes cuestiones algunos temas importantes, ¿no? Fíjense un ejemplo por acá para poder tener una idea, ¿no? Voy a ponerle, uh, imagínense, vamos a crear un prompt por acá. Veremos que todo es un concepto de prompt. De hecho, lo voy a copiar. Si alguno de ustedes tiene la versión por ahí, lo voy a copiar y pegar este prompt. Fíjense, no estoy usando el prompt engineering, pero si ustedes quieren, copian ese texto, lo puse en el chat. Pueden copiar y pegar, fíjense, en su PowerPoint. Y lo que le estoy pidiendo es que me genere, fíjense, ahí dice, crea una presentación sobre la evolución de la inteligencia artificial, usando al menos 10 diapositivas, incluye una introducción, un desarrollo, estoy siendo muy específico en lo que le estoy pidiendo, una conclusión, una bibliografía, que usa el diseño adecuado para el tema, añade imágenes y gráficos relevantes. Yo doy la instrucción y en este punto, si le pido a Microsoft Copilot que se ejecute, van a ver que efectivamente la creación de este tema pues se va a propiciar sin ningún retraso. ¿Por qué es importante mostrarles este concepto? Número uno, es muy disruptivo porque ahora el icono como parte de la aplicación de escritorio, esto ya puede automáticamente, digamos, acelerar el proceso. Buenísima pregunta, Carlos, ¿cómo se activa este concepto? Bien, en la página de Copilot, si ustedes vieron, justamente, y mientras se genera este proceso, fíjense, voy a ir a la página de Copilot, en donde la forma gratuita nos permite utilizar copilot.microsoft.com. Pero en el momento en el que yo utilizo la versión Pro, quiere decir que yo pago por este servicio, automáticamente me pide mi correo electrónico que está ligado a la licencia de 365. En ese momento él hace el enlace automático y sin ninguna instalación ni temas adicionales, automáticamente aparece ese botón en la cinta de opciones de Microsoft. Miren por aquí, mientras platicábamos, ya se generó la presentación con imágenes de cierta calidad. ¿Qué podría mejorar en este proceso? Puedes usar el chat, el prompt engineering, perdón, para pedirle, por ejemplo, utiliza imágenes. Alguien dirá, es que esa imagen no la quiero usar en la empresa. Listo, no se preocupe. Usa imágenes formales, usa fotografías, yo le puedo ir dando todas las instrucciones que son los temas importantes, digamos, a lograr. ¿Qué es lo que quiero explicarles? Que efectivamente la integración con las herramientas de Microsoft de escritorio realmente empiezan a ser mucho más veloz, digamos, nuestro uso. De hecho, si ustedes van a la parte de abajo, miren, voy a mover para acá,
Vean que incluso tuvo la capacidad de agregarme notas de presentador. Eso quiere decir que si yo empiezo la presentación, incluso me agregó por acá, miren, bueno, en esta presentación, imagínense, mientras ustedes ven la imagen, yo puedo estar leyendo de este lado, en esta presentación exploraremos la evolución de la inteligencia artificial desde sus primeros días. Todo eso no está puesto en la diapositiva, pero me está ayudando desde la perspectiva del presentador. Entonces, hay muchísimos factores que me pueden ayudar y empiezo a validar. Si se dan cuenta, tiene animación. Esta presentación tiene animación porque me está mostrando al inicio de cada diapositiva. Quiere decir que él hizo todo el trabajo por mí. Pregunta sincera, como dirían en redes sociales, pregunta seria. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que nos toma armar una presentación cuando a veces vamos a una reunión y efectivamente necesitamos tiempo? Podría tomarnos un par de horas, una mañana, una tarde, un día, depende del nivel del negocio que vamos a ir a tratar de resolver. Nos vamos a encontrar con esos conceptos. Este tipo de desarrollos o este tipo de temas que estamos visualizando ahora nos deja en un escalafón muy profesional. Es decir, si yo me aparezco, ninguno posiblemente antes de esta presentación podía decir la velocidad con la que se hizo y la calidad y categoría de los textos. Fíjense, si empiezo incluso a caminar, miren, definición de inteligencia artificial, los tipos de inteligencia artificial. Él utilizó algunas imágenes, miren, la idea, primeras técnicas, avances en las décadas. De acuerdo a lo que pedimos, hay una cantidad de conceptos que por aquí podrían irse generando. Y aquí hago un alto porque, fíjense, logramos llegar a 9 diapositivas, ¿no? Por aquí ya tengo algo importante que podría decir. Noten que no me hizo todo, ¿sí? No tengo las referencias bibliográficas, ¿sí? Es posible que me toque trabajar un poco más, digamos, en ese tipo de presentación. Y es aquí justo donde aprovecho a rescatar. Recuerden que empezamos hablando de lo importante de tener la supervisión humana. ¿Qué es la supervisión humana? Tengo que pasar por estos procesos porque no puedo solamente agarrar y empezar la presentación con desconocimiento, no tengo que validar estos procesos. Entonces, no es lo mismo generar la totalidad de la presentación que ahora mismo revisar y decir, listo, esto pasa a la prueba. Aspectos estéticos, por ejemplo, miren aquí, veo que todas las diapositivas tienen la imagen del lado izquierdo para gustos exigentes, ¿no? Y por ahí veo que una, que es la penúltima, tiene la imagen del lado derecho. Siempre pasará alguien que me diga, mira, pero pueden estar todas las imágenes del lado izquierdo. Pues efectivamente, Copilot, digamos que es una parte de este proceso, pero también la vista de diseñador, que está en 365, me permite visualizar diferentes opciones y podría sencillamente hacerle clic y aplicar diseño, que pues ya tiene también bastante del camino que se puede realizar. Entonces, ojo, tiempo que nos tomó hacer la presentación, fue breve. Siempre, por favor, consejo sano, prudencia laboral, a sus superiores díganles que les tomó mucho tiempo hacer la presentación, no cuenten el chiste de Copilot. Siempre es bueno que evalúen ustedes que hay una herramienta, un proceso de productividad al cual estamos apostando y estamos generando mejores resultados. Cambios de imágenes, pues ya eso ya lógicamente tocará ver que efectivamente yo puedo usar todas las herramientas para insertar nuevas imágenes y buscar, pero no es lo mismo hacer la presentación de cero que generar, digamos, ya solo algunos pequeños cambios, incluso incluir conceptos, ¿sí? Imagínense, estoy por acá y en este momento yo a Copilot, regreso a mi chat, miren, por acá a Copilot y le digo, sería bueno tener un par de diapositivas que hablen sobre Machine Learning, ¿sí? Porque, claro, estoy hablando del concepto de inteligencia artificial y por acá le puedo decir, ayúdame, ¿sí? Ayúdame, o incluso, fíjense, usemos el prompt engineering